Hola, la muerte acecha en la frontera del desierto. Allá en la frontera de Arizona y Sonora se vive una auténtica emergencia humanitaria. En los últimos años, las muertes de migrantes se han multiplicado. Las condiciones climáticas del desierto son una sola de las causas de estas muertes. La otra es lo que distintas organizaciones sociales consideran la militarización de la frontera y la criminalización de los migrantes. Nos acompaña Daniel Zapico de Amnistía Internacional para reflexionar junto con nosotros sobre esta realidad enormemente discriminatoria, mi querido Daniel. ¿Cuáles son los datos duros, los datos recientes que un informe preparado con ustedes, un informe de verdad muy logrado, presenta ante esta realidad? ¿Cuáles son los datos de esta brutal realidad de la muerte de los migrantes en la frontera? Los datos son absolutamente escalofriantes. Vemos que del año 1996 morían aproximadamente 2 migrantes por cada 10.000 migrantes que eran detenidos por la Border Patrol, por las autoridades de Estados Unidos, y en 2009, el último año con datos, son más de 7 los migrantes que mueren por cada 10.000 que resultan detenidos. O sea, más de 3 veces mayor la incidencia de la muerte entre los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Cuando se muere se niega el derecho total a la vida, ¿no? Y esto es una catástrofe, una verdadera catástrofe humanitaria. Vamos ahora a ver la primera parte del reportaje que realizamos allá en esta frontera del desierto. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. En la frontera de Sonora y Arizona, el clima es extremoso. El frío del invierno, el intenso calor de la primavera es insoportable. Cuando el verano, las lluvias, además de un calor húmedo. La muerte acecha en la frontera del desierto. Y fueron detenidos y deportados por el Border Patrol. Y uno de ellos se quedó en Nogales y el otro trató de nuevo de cruzar. Y fue dejado por aquí porque no tenían agua potable, que tomaban agua de un charco. Es una, ¿cómo se dice?, bebedero de vacas. Y esa agua fue tan contaminada, se enfermó y se comenzó a vomitar y tener tremores, se dice. Sí, y no podía seguir con su grupo. Y el coyote lo dejó. De acuerdo a datos provenientes de distintas organizaciones sociales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el número de los muertos en esta región suma 5.287 en un periodo de 10 años, de 1998 al 2008. Pero a las condiciones climáticas que provocan estas muertes hay que sumar la estrategia de control de la frontera llevado a cabo por la patrulla fronteriza y otras dependencias del gobierno de Estados Unidos. Bueno, el desierto sonorense que colinda aquí, que estamos dentro de Arizona, lleva muchos peligros y el peligro no nomás es el clima, que obviamente las temperaturas son muy altas. Lo vasto que tiene no permite que haya unas zonas donde las personas tengan cobertura o tengan donde cubrirse, más que nada que haya agua. No hay agua, entonces eso lo hace muy difícil de que las personas viajen dentro de este desierto. Distintas organizaciones sociales han señalado que se violan los derechos de las personas migrantes al criminalizar la migración y colocar en una situación de extrema vulnerabilidad a las personas que intentan cruzar la frontera. Dentro de estas zonas tenemos las cámaras desplegadas en áreas donde cubran, como anteriormente mencionaba, la visibilidad limitada que tenemos, pero en otras áreas las tenemos a más distancia, que nos proporcionan poder tener mejor cobertura con más distancia. El número de cámaras es operativo dentro de su... No podemos dar el número de cámaras que tenemos, pero tenemos las cámaras suficientes para cubrir zonas urbanas y dentro de las áreas fuera de esas zonas urbanas, para mantener esa vigilancia que nos da el apoyo para poder usar personal y otra tecnología
en zonas más remotas. El llamado Plan 94, diseñado por autoridades de migración con la ayuda del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, se propuso redireccionar los flujos migratorios a zonas montañosas y desérticas, como las del suroeste de Estados Unidos, la de la frontera de Arizona y Sonora. La estrategia desarrollada se concretó en la operación Hold the Line en el área del Paso, Texas, y la operación Gatekeeper en San Diego, California. Ese primer reporte incluyó testimonios de cómo fue 800 personas, más o menos. Pues 800 personas, 800 casos de abuso sufridos por personas en el proceso de detención y en todo el proceso de ser agarrados y detenidos y deportados por la patrulla fronteriza. Y el tipo de abuso incluyó, por ejemplo, la falta de atención médica ahí en los centros de detención, la falta de alimentación, de agua, de hidratación. Entonces había algunos abusos que fueron de negligencia, ¿se dice? Sí, negligencia. De negligencia, y otros otra familia de abuso fue por agresión. Una estrategia que cuenta con la más sofisticada tecnología, aviones no tripulados, sensores, cámaras, además de la instauración de estratégicos caminos. Ya en las zonas más remotas tuvimos que adquirir la base más informativa y de una manera que lo apoyaba la inteligencia, tener un conocimiento de dónde se lleva a cabo la actividad, porque las organizaciones criminales todos operan dentro de una cierta zona. Entonces, saber quién está operando, por dónde están operando y qué recursos se necesitan. Porque la táctica cambia, pero su zona no. Entonces, a base de la inteligencia, a base de la información, nosotros tener un conocimiento para así poder saber qué recursos se necesitan y no usar de más recursos ni menos. En el sur de este camino comencé a dejar agua en como de agrupaciones de 20 hasta 30 galones de agua. Eso fue, y después comencé a poner los 10 millas más sur de aquí. Y eso es donde puse mis estaciones de agua, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. A la par del control fronterizo impuesto por la patrulla fronteriza, prospera el negocio del tráfico de migrantes, el gran negocio del crimen organizado. Por las rutas de la frontera del desierto cruzan drogas, armas, los millones de dólares del negocio ilícito más próspero del mundo. Según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, más de la mitad del dinero producto del narcotráfico decomisado en el año fiscal 2011, el 53%, se incautó en Arizona. En cuanto a las drogas, en esta frontera se decomisó el 23% de las drogas que trataron de introducirse de México a Estados Unidos. Bueno, yo quisiera preguntarle a Daniel Zapico de Amnistía Internacional algo que es muy importante, Daniel. ¿Hacemos amarillismo al decir que hay una emergencia humanitaria en la frontera? ¿Es así? En la frontera se vive una situación de violación de derechos humanos en muchos ámbitos. Sería muy largo extendernos, pero el simple hecho de hablar de los muertos que hablábamos al principio, de las desapariciones, de las familias que no saben qué ha sido de sus hijos o de las miles de personas sometidas a trata, esto nos muestra una situación absolutamente muy grave en materia de derechos humanos. Con lo cual creo que no es una situación de amarillismo, sino que es una situación en la cual tenemos que enfocarnos. Eso es así. Bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque con la segunda parte del reportaje que preparamos allá en la frontera del desierto. Bueno, continuamos con la historia que hemos preparado con este reportaje que realizamos allá en la frontera de Sonora y Arizona.
Lo que se busca es lo que se llama el desgaste forzado de la población. Attraction Truck Enforcement, un concepto que puede definirse como el que los migrantes detenidos paguen el precio por tratar de cruzar la frontera sin papeles. Pues fuimos localizados por el helicóptero. El helicóptero pues baja hacia un lado de nosotros y pues yo la verdad pues sí, pues ya estaba cansado, ¿verdad? Dije pues si corro pues me voy a perder en el desierto, no conozco aquí. Entonces pues opté por vencer las manos, pues dije pues ni modo ya. Pero no me percaté que el helicóptero bajó un oficial, se fue por el lado de atrás y pues según yo estaba viendo el helicóptero hacia el frente, cuando el oficial pues me toma del cuello, me tumba y al caer pues cae encima de mí y pues yo caigo en una piedra y es donde me lesiono la espalda pues. Entonces pues me llevan a las oficinas de migración y pues yo pues ya cuando me meten al cuarto pues están fríos pues, son cuartos que tienen refrigeración, ahí fue donde ya empecé a sentir el golpe y yo les dije a los oficiales que pues la verdad ocupaba algo para el dolor. Me dijeron que ahí no me podían dar nada, que ahí no era medicación. Sergio de Jesús Silva pagó la doble cuota de los migrantes, $1,500 por cruzar la frontera a un pollero, la punta del iceberg de una organización criminal de seguro. Después, sufrió cuando su captura, lo que de acuerdo a su testimonio puede considerarse una violenta acción injustificada por parte de un agente de la patrulla fronteriza. Me llevaron a mí a corte, de ahí de Tucson, me llevaron a corte, me metieron en unas oficinas, cerran una malla y nos esposan de pies a manos, nos van a pasar supuestamente a la corte, pero al frente había un letrero ahí donde decía que si ocupabas medicación pues de que lo hiciera saber. Entonces yo lo hago saber y la muchacha me dice que ¿por qué no le dije antes? Que pues desde antes estoy diciendo yo que ocupo algo de atención porque me duele mucho la espalda. Dijo, no, pero mira, yo te voy a decir la verdad, si te dan medicación se te va a atrasar el proceso 2 días y vas a tardar más. Le dije, ¿sabes qué? No me importa, le digo, lo que pasa es de que yo ocupo, y sí, ahí sí me quitaron las cosas de los pies, me dejaron nomás las manos y me dirigieron a un hospital. En el hospital pues me hicieron una revisión así, pues nomás así visual. Y luego ya después una radiografía y es cuando se dan cuenta que pues tenía una criatura en la parte de la columna, o sea, una grieta pues, del golpe y tenía inflamado. Me iban a traer de noche, pero se retractaron y me dejaron dormir en una celda toda la noche. O sea que el hospital me llevaron a Tucson, a la parte donde está la migración, y ya me iban a deportar en la noche, pero optaron porque me quedaba a dormir yo ahí en la noche yo pensé que como me habían dejado ahí, en la mañana me iban a llevar a corte y no, en la mañana me deportaron por aquí, pues, pero a mí nunca me dijeron nada ni nada. Tras el desgaste forzado de la población, está el discurso ideológico que estigmatiza a los migrantes. Russell Pierce, senador por Arizona, creador de la ley SB 1070, considerada como antiinmigrante, ha dicho: ¿por qué propuse la SB 1070? Me di cuenta de los enormes costos fiscales y sociales que la inmigración ilegal impuso a mi estado. Vi a norteamericanos sin trabajo, hospitales y escuelas rebosando de gente y tensiones en los presupuestos. Pierce ha insistido en la necesidad de asegurar nuestras fronteras, de deportar extranjeros ilegales, del desgaste forzado de la población. Si yo denuncio esto es para que la verdad tengan un poco más de consideración y tengan un poco más de apoyo a la gente que pues la verdad pues pasa por lo mismo que yo estoy pasando. Con Isabel García de la Coalición de Derechos Humanos nos encontramos fuera del edificio de la Corte Federal en Tucson. Es impresionante, quisiera que pudiéramos tener cámaras, no lo permiten, pero imagínense esto, de lunes a viernes, en una hora, de 1:30 a 2:30 en esta corte, en un salón, tienen a 70 migrantes, hombres y mujeres, con cadenas en los tobillos, a la cintura y a las muñecas a todo momento, y un proceso penal que debe de ser individual, tiene que tomar su proceso. Eso ya lo han quitado, el mismo nombre streamline, de hacerlo rapidito, lo dice todo. A las muertes acaecidas en la frontera hay que sumar las de quienes murieron víctimas de agentes de la Border Patrol.
¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflar. En la frontera del desierto, a los migrantes se les niega el derecho a la vida. Víctimas de discriminación son reducidos a una mera mercancía por el crimen organizado y su calidad de personas se ve negada por considerárseles de forma discriminatoria como ilegales. Pues tenemos tantos casos, la verdad. Por ejemplo, hay una mujer, ella estaba embarazada y ella fue detenida por inmigración, no sé en qué parte, porque no nos dieron información de nada, ni siquiera ACLU, que fueron los abogados que cuando a mí me llaman, me llama una enfermera, una muchacha, una persona que era estudiante del hospital. Llega esta mujer muy golpeada, severamente golpeada, estaba acuchillado su vientre, ella tenía alrededor de 6-7 meses de embarazo, como que le quisieron sacar su bebé, quebrada la cadera y quebrado el cuello. Y llega en muy mal estado, muy deshidratada, entonces empiezan a canalizarla para hidratarla y todo eso, y estaban muy asustados porque hasta un balazo en la cara, un rozón traía. Entonces empiezan a ayudarla y ven que está el Border Patrol ahí, entonces llaman a un centro de refugiados para que vayan y le enseñen que ella, como víctima de un crimen, puede aplicar para una visa U, que es el VAWA, ¿no? Una visa U en el cual te puedes quedar legalmente en este país y salir y que no te aprendan y poder luchar para tener papeles por lo menos temporales. Entonces cuando entra la mujer para hablar con ella, entra la agente de ICE que iba llegando y no dejó que hablaran con ella. Les dijo que le quitaran todo porque se la iba a llevar, la vuelve a subir a su carro y se la llevó. Del lado de Nogales, México, en la inhóspita aduana de Mariposa, donde son deportados los mexicanos, la iniciativa Quino para la Frontera fundó un comedor. Vienen cansados, vienen frustrados, sobre todo cuando ya han sido deportados de los Estados Unidos, vienen en su autoestima lastimada y muchos expresan el dolor, la impotencia de no haber cruzado y también la indignación de haber sido detenidos, encarcelados, encadenados y se van con esa luz y con esa esperanza y con esa gratitud y ese ánimo de seguir adelante. No son muchos los casos, pero sí hemos visto algunos y considero que a pesar de todo, en medio de esta cultura de opresión y cultura de violencia, pues vale la pena que desde lo poquito que hacemos expresemos ese amor de Dios. Para concluir, vale insistir en que de acuerdo a la legislación internacional, los derechos de las personas migrantes deben ser respetados. Cuando se reduce a una persona a ser un ilegal, se le niegan sus derechos, se le discrimina. Continuamos aquí en Nosotros los Otros. Nos acompaña Daniel Zapico de Amnistía Internacional. Daniel ha estado con nosotros a lo largo del programa y hemos visto juntos estas historias, Daniel. Historias que son muy impactantes, muy fuertes, muy dolorosas, pero ¿qué nos dicen? ¿Qué hay detrás de estas historias? Detrás de estas historias está una situación de discriminación, unas políticas en Estados Unidos migratorias que se basan en la discriminación de las personas, que se basan en la negación de los derechos fundamentales de las personas, del derecho a la justicia, del derecho a la vida, como también hablabas al principio del programa. Esta situación estructural es la que después se plasma en todas estas historias que hemos visto. Si no abordamos esas causas estructurales, vamos a seguir viendo estas historias una y otra vez. Daniel, pero hay otro problema que nosotros percibimos y que ya aludíamos en el reportaje. Esta historia, esta realidad del perfilamiento racial. ¿Qué tan grave es este perfilamiento racial y qué ocurre, ¿no?, con ello? Es un fenómeno bastante complejo. En Estados Unidos las normas migratorias son competencia federal. Solamente los agentes federales podrían estar capacitados para detener a alguien acusándole de ser inmigrante ilegal o sin papeles. Sin embargo, lo que sucede es que muchos estados, Arizona es un claro ejemplo, obligan en muchas leyes locales a que se compruebe el estatus migratorio de las personas.
Entonces, y autorizan además a los agentes a detener a alguien o a proceder a comprobar su estatus migratorio cuando tienen sospechas de que puede ser un inmigrante ilegal, como lo denominan. Claro, ¿en qué se basan esas sospechas? La mayor parte de las veces se basan en cosas como el que alguien hable español, el que tenga tez morena, o incluso los miembros de las comunidades indígenas, que suelen ser también sometidos a este perfilamiento racial. ¿Qué sucede? Pues va un ciudadano estadounidense, probablemente de ascendencia latina, por una carretera conduciendo y le paran la policía 5 o 6 veces en una semana. ¿Por qué sucede esto? Le paran por el color de su piel. O en una estación, en una terminal de autobuses, de camiones, se pone un agente de paisano a platicar con la gente, con los pasajeros, para ver si alguien habla español, y a quien habla español entonces le piden sus documentos. Y la parte que nos muestra hasta qué punto este perfilamiento racial llega a ser absurdo, cuando hemos visto que incluso los agentes de la patrulla fronteriza son hispanos, son de ascendencia latina, lleva al caso de que en un estudio que se hizo en 2 centros de detención, únicamente 2, de 8.000 casos para los cuales se había dictado deportación, al menos 82 personas eran ciudadanas estadounidenses, personas que tenían su ciudadanía estadounidense y aún así, por ser latinas, por ser hispanas, se les expulsaba o se dictaba una orden de expulsión. Esto muestra una situación de absoluto descontrol en una política migratoria que no está siendo efectiva y que está basada en la discriminación. Normas que se están aplicando, pero que están basadas en la discriminación y en la negación de los derechos humanos. Determinante lo que nos dice Daniel, ¿eh? Leyes, normas, acciones que tienen que ver con el perfilamiento racial, que tienen como elemento central la discriminación, la negación al otro. Hay muchos problemas y muchas realidades que nosotros documentamos en torno a esta situación que se vive en la frontera. Yo insisto mucho, hay una medida también, la emergencia humanitaria que se vive hoy en día ha provocado que muchas personas se solidaricen con los migrantes y también tratamos de contar estas historias, pero no se trata, la verdad de las cosas, de buena voluntad solamente. Hacen falta políticas públicas, hacen falta verdaderas alternativas para enfrentar esta realidad. Y bueno, Amnistía Internacional, como muchas de las organizaciones sociales, desde hace algunos años, sí, presenta el problema, presenta el diagnóstico, como lo mencionábamos al principio del programa, pero también atiende y señala las posibles alternativas para evitar esta realidad. ¿Cuáles serían, mi querido Daniel Zapico, de Amnistía Internacional? Son muchos los factores que deberíamos de abordar porque el problema migratorio tiene muchas facetas. Tal vez uno central y esencial puede parecer muy obvio, pero las políticas públicas deben estar basadas en el respeto a los derechos humanos. Todas las personas, con independencia de los papeles que llevemos en el bolsillo, tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos humanos en todo lugar. Cuando estamos hablando de que hay legisladores, como sucede en Estados Unidos, como el congresista Virgil Peck de Kansas, que dice: me parece que si dispararle a estos marranos salvajes inmigrantes funciona, tal vez hemos encontrado una solución a nuestro problema de inmigración ilegal. Cuando hay gente tomando las decisiones sobre políticas públicas, diciendo, pensando este tipo de cosas, tenemos un problema fundamental. Luego tenemos que partir de esa base de que las políticas públicas deben de respetar los derechos humanos. Y después vamos a ir paso por paso. Se debe de garantizar el acceso a la salud y a la educación a los migrantes en Estados Unidos, que hemos visto como muchas veces se les niega porque, por ejemplo, se les puede deportar en el caso de que intenten utilizar servicios de salud. Cómo se les niega el derecho a la justicia. Se hablaba en el reportaje sobre las víctimas de trata, sobre las víctimas de personas que resultan víctimas durante el flujo migratorio y que podrían aplicar una visa especial, las visas T o las visas U, para víctimas, para que se pueda hacer justicia. Sin embargo, por ejemplo, las visas T se aprueban 5.000 cada año, hay un cupo de 5.000 cada año para personas que resulten víctimas de trata de personas y solamente se concedieron, el último año del que tenemos cifras, 313. O sea, y se calcula que son más de 16.000 las personas que son víctimas de trata, entonces estamos ante un fenómeno donde se está negando la justicia. Y esto también, mientras se niega la justicia, no solamente a las personas víctimas, sino además que se garantiza la impunidad y que se repitan estos hechos hacia el futuro. Estamos garantizando la mejor manera de que se repita esta situación de trata, de participación de grupos criminales, etcétera, es negar a las víctimas la justicia y la verdad. Y eso es lo que estamos viendo también. Entonces son también elementos de política pública que deben de estar presentes. Hay algo que es fundamental, Los migrantes tienen derechos
fundamentales avalados por distintos ordenamientos jurídicos internacionales. Cualquier país tiene también el derecho de preservar sus fronteras, pero no violentando los derechos. Daniel Zapico, como siempre sucede en la televisión, el tiempo se nos acaba. Te agradecemos mucho el trabajo que se hace en Amnistía Internacional, ese informe tan importante realizado por ustedes sobre esta catástrofe humanitaria que ocurre allá en la frontera del desierto. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el reportaje para que muchas más personas sepan lo que está sucediendo en la frontera. Bueno, y ahora nos vamos, mi querido Daniel, por la tercera puerta, donde cabemos todos, incluso los indocumentados. La tercera puerta que nos abre, como siempre, mi amigo Luis Esteban Galicia. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros, este programa que lleva como subtítulo El espejo de la discriminación. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano, son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. O sea, y eso es Arizona. Eso es lo que quiero que entiendan, en dónde vivimos en Arizona, en la tierra del odio.